Muy buena tarde, tengan todos ustedes, mis amados hermanos en el Señor, una tarde bendita. Y como dice el estribillo que acabamos de cantar, puedo confiar en ti. ¿En quién más podemos confiar? ¿En el vecino? ¿En el amigo? Solamente en ti, Señor. Acordémonos, mis amados hermanos, que cuando empezó su ministerio nuestro Señor Jesucristo, lo seguía mucha gente, bastante gente. Muchos, o la mayoría, para que les quitara dolencias físicas, pero muy pocos lo seguían por su enseñanza, por su palabra. Todos aquellos que querían seguir a nuestro Señor Jesucristo lo apretujaban. Y llegó un momento en que le dice nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, vamos a otro lado, que se fueran a otro lado de donde estaban en ese momento. ¿Qué es lo que hicieron sus discípulos como pescadores? Señor, aquí está esta barca, vámonos en ella. Se supone que al haber una barca, se estaba hablando de un mar, de una fuente de agua, y se hablaba de un barco pesquero. El 8:23 dice, y cuando él hubo entrado en una barca, ¿quién es él? Nuestro Señor Jesucristo. Sus discípulos le siguieron. No fue toda la gente, fue única y exclusivamente sus discípulos. Ahora bien, este pasaje, ¿en dónde se va a desarrollar o en dónde se desarrolló, mis amados hermanos? Se desarrolló en el mar de Galilea. Este mar de Galilea es, tiene una extensión de 21 kilómetros de largo por 11 de ancho. Bien, aquí se sube nuestro Señor con sus discípulos a a esa barca pesquera. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en esos momentos más adelante? El apóstol Marcos y Lucas hablan acerca de un fenómeno que se llama la ilaps. Bueno, estas Lailaps son unas tormentas muy violentas, ¿sí? Si en la actualidad estas grandes tormentas en los mares hacen como barco de papel a los grandes buques, a los grandes barcos, pues imagínense una pequeña barca. No sé cuánto haya medido una barca en aquel tiempo, ni en el de ahora, pero vamos a ponerle una barca de 20, 30 metros. Pues la hacía para allá y para acá, ¿sí? Esta barca daba tumbos de un lado hacia otro. ¿Qué es lo que hacían los pescadores para controlar o decir que controlaban esa barca? Pues bajaban las velas. ¿Para qué? Para que no se rompieran, el mástil no se rasgara o se rompiera. ¿Sí? Ahora, esta barca, donde iba nuestro Señor Jesucristo y los discípulos, fue, fue atrapada por estos lailaps, por este fenómeno. Ahora bien, este tipo de lailaps que se presentaban venían acompañados de fuertes vientos, o más bien dicho, vientos huracanados. ¿Qué pasó con esta barca? ¿Y qué pasó con estos discípulos de nuestro Señor Jesucristo? Bien, el primero, grandes olas,
6, 5, 10 metros de altura. ¿Qué es lo que estaban haciendo estas olas? Estaban anegando esa pequeña barcaza. Estaba haciendo agua, como dicen los marineros, se estaba llenando de agua. ¿Y qué pasa con estos discípulos? Estos discípulos tienen miedo. Estos discípulos tienen pavor. Y llega un momento en que estos discípulos tienen terror. Y si alguien no sabe lo que es tener terror, que es completamente diferente al miedo, no se lo recomiendo, mis hermanos. No se lo recomiendo tener terror, como así lo tuvieron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Porque acordémonos que nada más se subieron nuestro Señor y sus discípulos. Pero ¿por qué se llenan de terror? Pues simple y sencillamente porque estaban viendo las condiciones meteorológicas en las que estaban ellos. Pero aquí pasa una situación. ¿Cómo iba nuestro Señor Jesucristo? Él iba despierto, él tenía miedo acerca de la tempestad, y no cualquier tempestad, una violenta tempestad. Nuestro Señor Jesucristo dormía profundamente, mientras sus discípulos, atormentados, temerosos y aterrorizados por esta situación, mientras nuestro Señor Jesucristo dormía profundamente, dormía pacíficamente. ¿Y por qué lo hacía? Él tenía largas jornadas, hablando de la palabra de su Señor Padre, de su Dios. ¿Desde a qué hora se empezaría su misión nuestro Señor Jesucristo? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, que era ya de entrada la noche. ¿Ustedes creen que nuestro Señor no se cansaba? Claro que se cansaba. ¿Por qué? Porque acordémonos que era 100% que Dios y 100% humano. Todo lo que nosotros padecemos, hambre, sed, Él lo padeció, cansancio, Él lo padeció. Pero aquí había una situación, mis hermanos. Él estaba pacíficamente dormido, profundamente dormido, recuperando energías, recuperando fuerzas. ¿Para qué? Para seguir su labor al siguiente día. Y hay otra situación. ¿Por qué nuestro Señor dormía así? Simple y sencillamente porque nuestro Señor, en quien confiaba, nuestro Señor confiaba en su Padre. No confiaba en la tempestad, no confiaba en su poder, él confiaba en su propio Padre que no vacilaba en proteger a su Hijo y a sus discípulos. Él tenía confianza en su propio Padre, en su Padre Celestial, que es la misma confianza que debemos de tener nosotros con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tampoco iba a permitir que sus discípulos perecieran en esa tempestad. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo estaba recuperando
fuerzas. Lo que ellos no sabían es que nuestro Señor Jesucristo también tenía poder y control sobre las fuerzas de la naturaleza. Cuando tú y yo y ellos también comprendieron y entendieron quién era Él, cuál Él, el Señor Jesucristo, Él comprendieron y entendieron que nuestro Señor Jesucristo calmaba tormentas de la naturaleza. Ellos sabían que calmaban las tormentas de los corazones atribulados. Ellos sabían que calmaba y daba órdenes a las enfermedades para que salieran. Daba órdenes a los demonios para que salieran de los cuerpos en donde estaban ellos. Pero cuando ellos entendieron y comprendieron, igual que nosotros lo debemos de hacer, comprendieron que todo está bajo el control, bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos entendieron, mi Señor controla también la naturaleza. Nuestro Señor Jesucristo, si tú, yo, le pedimos ayuda, ¿nos las irá a negar? Claro que no. ¿Por qué? Porque nosotros le pedimos la ayuda humildemente. Nosotros le pedimos esa ayuda humillándonos ante el único al que debemos de humillarnos. Y aquí hay otra situación. Nunca debemos de excluir a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre, de ningún aspecto de nuestra vida. No lo excluyamos. ¿Qué hicieron sus apóstoles? Perdón, sus discípulos. Posteriormente los nombró apóstoles. ¿Qué hicieron? No confiaron totalmente con el que ellos caminaban día a día, con aquel que ellos vieron infinidad de milagros hacer. ¿Desconfiaron? Posiblemente sí. ¿Por qué? Porque ellos no entendían ni comprendían que nuestro Señor Jesucristo tenía bajo poder, bajo control, naturaleza y ser humano. Y eso lo entendemos y lo comprendemos nosotros ya también. Mientras nuestro Señor estaba dormido plácidamente, recogiendo fuerzas nuevamente, reforzándose para la lucha del otro día, ¿qué hacen estos discípulos? Pues van y me lo despiertan. Y le dicen, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Piden ayuda? Sí. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Despierta. Y despierta porque oye el llamado angustioso, oye el llamado de terror, de pánico que tenían sus discípulos. Por eso despierta de ese sueño reparador. Posiblemente nuestro Señor estaba platicando con su Padre, no lo sabemos. Y aquí viene
un reproche. Nuestro Señor les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran calma. Aquí hay un reproche de parte de quién, de nuestro Señor Jesucristo, a quién, a sus discípulos, diciéndoles hombres de poca fe. Y a pesar de que ellos andaban con él día y noche, a pesar de que ellos han visto o vieron muchos milagros de nuestro Señor Jesucristo. Aquí acordémonos que en versículos pasados nuestro Señor Jesucristo se admiraba de un hombre que no era judío, era gentil, pero aparte de que era gentil, era un soldado romano en la ocupación de Jerusalén. Acordémonos que él dijo, nunca había visto tanta fe en Jerusalén. ¿Por qué? Porque en este hombre, en este soldado, en este capitán, encontró un amor tan afectuoso, no para él, para un sirviente. Encontró una humildad sobresaliente y una confianza tan ilimitada. ¿En quién? ¿En los sacerdotes a los que él le pidió ayuda para su sirviente? No, la confianza ilimitada era con nuestro Señor Jesucristo. Él no lo conocía, a nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo sí lo conocía a él. ¿Y por qué lo conocía? Por el corazón de este gentil, por el corazón que tenía este soldado romano. Y hace poco nos dijeron, tú conoces al Señor Jesucristo, ¿Él te conoce? Y en este caso nuestro Señor Jesucristo conocía a ese soldado que era gentil. Estos discípulos que iban en la barca, ¿quién los eligió? Fueron elegidos directamente por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué los eligió? Los eligió con miras a un apostolado. Él no eligió al azar, a ver, tú sí me sirves, no, no, tú no me... Él seleccionó a su grupo, los enseñó para que ellos posteriormente fueran apóstoles, título que directamente le dio o les dio nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor iba pues a permitir que perecieran en esa tempestad sus discípulos. Pues claro que no. ¿Qué debieron de haber hecho esos discípulos? Sentirse alentados, sentirse seguros con la sola presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo veían, ellos lo tocaban, ellos lo abrazaban, ellos hablaban directamente con Él. En eso debieron de haber tenido confianza ellos. Tú y yo tenemos confianza en nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, no lo vemos, pero lo llevamos en el corazón, lo llevamos en la mente y sabemos, tenemos confianza
que Él no va a permitir que nos hagan daño. Acordémonos que todo su pueblo santo y nación santa estamos bajo su voluntad. Si Él permite que alguien nos haga daño, es porque Él lo quiso. No porque el enemigo que tengo enfrente es más fuerte que yo, o no porque estoy en una situación de la naturaleza, de desastre natural. Es lo que les faltó a esos discípulos, a esos futuros apóstoles, tener toda la confianza en la persona que iba durmiendo en la popa de la embarcación, en la parte trasera de la embarcación. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Se para, molesto. La palabra no nos lo dice si se paró molesto o no. Simple y sencillamente nuestro Señor se paró y regañó o reprendió. ¿A quién? A los vientos y al mar. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Dio una orden. ¿A quién? A la naturaleza. Cálmate, porque estos muchachotes que traigo aquí, estos mis discípulos, están aterrados y ya me despertaron. Yo venía plácidamente dormido, platicando posiblemente con su padre, o no sabemos. Simple y sencillamente, él estaba retomando fuerzas. Y vienen estos y le dicen, Señor, despierta que tenemos miedo. Reprende a quién? A la tormenta. Que reprende también a quién? A sus discípulos. ¿Por qué? Por, por esa fe débil que tuvieron en ese momento. Cuando ven despertar a nuestro Señor, cuando ven que calma esa tempestad, que les ordena, estos discípulos se ven fortalecidos nuevamente. Ya no hay peligro. Nuestro Señor reprendió, pero nadie dijo, pero también a nosotros nos reprendió, ¿verdad? A nosotros también nos llamó la atención, hombres de poca fe, que dijeron, nada más a la naturaleza, nosotros no. Cuando nuestro Señor calma la tempestad, estos hombres quedan maravillados y se dice el uno al otro, ¿qué clase de hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Qué clase de hombre? Pues simple y sencillamente el Hijo de Dios. El Hijo que tiene el poder para controlar todo. El hombre que tiene el poder, el don de mando para decir, cálmate viento, cálmate agua, que aquí voy yo. Y estos ya me despertaron. ¿Sí? Es cuando ellos empiezan a comprender y a entender quién era nuestro Señor Jesucristo, que tiene un control no solamente sobre quien lo escucha, empiezan a entender que tiene también control sobre las enfermedades, sobre los demonios, pero también sobre de la naturaleza.
Es cuando empiezan a entender y comprender. Él tiene control absoluto de todo y sobre de todo. Si nuestro Señor Jesucristo es el centro de nuestra atención, es el centro de nuestra fe, la historia de nosotros va a ser o es muy diferente a la de un inconverso. ¿Por qué? Porque nosotros a quien le pedimos primero, ante quien nos humillamos, ante nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da todo. Y por ahí dicen que cuando nos da hasta los costales nos presta. Sí. Cosa diferente con los inconversos, el centro de ellos no es nuestro Señor Jesucristo, es su poder económico, político, social o su poder de fuerza, la de nosotros, el centro de nosotros, tuyo, mío, es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una relación estrecha con nuestro Señor Jesucristo, pero no nada más la relación que tenemos con Él, sino es una admiración y un total asombro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchos hemos visto en nosotros mismos lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Primeramente nos perdonó. Ven, tú estás enfermo, ven, yo te curo. Ven, yo enjuago tus lágrimas. ¿Sí? De eso estamos asombrados, de la vida que llevábamos antes, a la que tenemos cuando Él nos llamó. Es una vida total y completamente diferente. Y va a seguir siendo así cuando nuestro Señor Jesucristo sea el centro de atención de nosotros. Cuando no lo excluyamos de nuestra vida. Cuando no lo excluyamos de nuestros quehaceres diarios. Aquí hay una pregunta, mis hermanos. Estaría atardeciendo cuando la barca y sus tripulantes cruzaron este mar de Galilea. ¿A dónde llegaron? Cuando dijo nuestro Señor Jesucristo, vamos a la otra orilla, llegaron a la región de Gádara o a la región de los Gadarenos. ¿Sí? ¿Por qué durmió nuestro Señor? Porque Él sabía lo que iba a pasar, Él sabía lo que se iba a enfrentar, por eso estaba descansando. ¿Sí? Cuando llega a la otra ribera, hay unos que dicen a la región de los Gerasenos, pero es a la región de Gádara. Fíjense bien, vinieron a su encuentro. No fue nuestro Señor Jesucristo. Vinieron a su encuentro. ¿Quién? Dos endemoniados que salían de los sepulcros. Un sepulcro no es como conocemos ahora, que le hacemos un hoyo a la tierra y pues,
ahí te entierro, te echo tierra ya para que no salgas y dejes de dar lata o ya no salgas a dar lata. No, los sepulcros eran cuevas. ¿Y cómo nos describe el apóstol Mateo a estos endemoniados? Que eran fieros, que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Por qué? Porque se iban a encontrar estos endemoniados. En otros evangelios dicen que es uno, pero aquí, sea uno, sean dos, sean los que sean, es la acción que ellos están haciendo. Y no la está haciendo el ser humano, la están haciendo los demonios que tiene esta persona. Por eso se le dice, vinieron a su encuentro dos endemoniados. Esta región de Gádara, localizada a orillas del mar de Galilea, específicamente al sudeste del mar de Galilea, esta ciudad tenía un gobierno independiente, no dependía de nadie. Ahora, ¿cómo era la población en Gádara? La mayoría era gentil, muy pocos judíos, no se nos dice tampoco la cantidad, pero era una población más gentil. ¿Por qué? Porque estos gentiles se dedicaban a la crianza de qué? De puercos. Los judíos no criaban puercos. ¿Por qué? Porque los judíos consideraban a los puercos como inmundos. Y al considerarlos inmundos, no los comían. Pero ese día específico llegan o van al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Estos endemoniados no están endemoniados porque ellos quieran. ¿Por qué? Porque están bajo el control de uno o más demonios. Por eso nos dice, dos endemoniados fueron al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y estos demonios quiénes son? Pues son ángeles caídos que se unieron a quién? A Satanás. ¿Para qué? Para hacer una rebelión, para rebelarse en contra de Dios. Ahora, estos ángeles caídos, que son malos, están a las órdenes de quién? Del diablo. ¿Sí? Su patrón, su amo, su jefe es el diablo. ¿Qué pasaba cada vez que un endemoniado se enfrentaba a nuestro Señor Jesucristo? Perdía su poder. El poder que le da nuestro Padre. Ellos no tienen poder. Les da el poder hasta donde nuestro Padre quiere que tengan. Estos endemoniados pierden su poder estando enfrente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estos demonios reconocen a nuestro Señor Jesucristo como hijo de quién? Del Dios Altísimo, de nuestro Jehová, Dios de los ejércitos. Ahora, aquí nos está diciendo que estos endemoniados eran violentos, que nadie podía pasar por aquel camino.
No nada más en aquel tiempo, si nosotros sabemos que hay un grupito de gente antes de llegar a la casa y que son delincuentes, que son medios malandros, ¿qué es lo que hacemos? Pues aunque camine 2 cuadras, yo les doy la vuelta, ¿sí? A menos que yo venga armado igual que ellos y traiga la misma gente que ellos, pues me los enfrento y dijera a la gente a ver de qué cuero salen más correas, ¿sí? Pero esta gente no se puede enfrentar a ellos. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice que eran violentos. Estos hombres que salen o que van al encuentro de nuestro Señor Jesucristo eran inmundos en 3 aspectos. Uno, eran gentiles, no eran judíos. Dos, estaban poseídos por uno o más demonios. Y en donde vivían, en sepulcros, en cuevas. Cuando moría alguien, no es como aquí que los entierran. Había una cueva, ahí depositaban el cuerpo. Si le ponían piedras encima al cuerpo o no, no lo sabemos. Los habitantes de Gándara conocían esa situación y evitaban pasar por ese camino. Y aquí viene una situación, mis hermanos. Hay un clamor. ¿De quién? ¿Del pueblo? ¿De los gadarenos? ¿De los judíos? No. Hay un clamor de estos demonios. Y le hacen una pregunta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para perdón, para atormentarnos antes de tiempo? Sí, le hacen 2 preguntas. Están clamando, le están diciendo a nuestro Señor, ¿qué tenemos que ver contigo? Nos vas a atormentar antes de tiempo. En Apocalipsis 20:10 se nos dice que al final Satanás y esos ángeles serán echados a dónde? Al lago de fuego y azufre. ¿Cuál es la explicación? Porque le preguntan a nuestro Señor Jesucristo, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué significa antes de tiempo? Ellos sabían cuál va a ser su destino final. Ellos ya lo sabían y pensaron, viene el Hijo de Dios porque ya nos va a mandar al castigo eterno, ya nos va a mandar, hoy nos va a mandar a ese lago de fuego y azufre. Ellos saben cuál va a ser su destino final. ¿Quiénes? Esos demonios, no el endemoniado, ¿sí? Acordémonos que el endemoniado es un ser humano, o eran 2 seres humanos. ¿Qué es lo que dicen estos? Ah, aquí hay puercos, aquí hay cerdos, hay muchos cerdos. Tenemos una intención destructiva. Pudieron destruir a los hombres en donde ellos estaban viviendo,
no pudieron destruirlos. ¿Qué es lo que dicen? Ah, si no puedo o no pude destruir a estos hombres, voy a destruir a quién? A los cerdos. Estos demonios, ellos supieron cuando fueron al encuentro de nuestro Señor Jesucristo que se que estaban frente a frente a su gran antagonista. Que es antagonista es una persona que actúa de manera contraria y opuesta a otra. ¿Qué es lo que hacían los demonios? Cosas, cosas malas. Perseguían a los que pasaran por ahí, los agredían. Nuestro Señor Jesucristo no hace eso. Nuestro Señor Jesucristo no tiene aquí en su mente la destrucción. De que la va a ejercer, pero no una destrucción. Los va a mandar al agua de fuego y azufre. No los va a destruir. Ahí está tu castigo. Vete para allá, mi chato. ¿Sí? Y aquí viene un ruego, una petición. Estos demonios le ruegan a nuestro Señor y le dicen, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de puercos. Fíjense, hay un ruego de estos demonios, pero también hay una petición. Si nos echas fuera, nos vamos y destruimos a esos puercos. Ellos ya sabían que nuestro Señor Jesucristo no los iba a poner antes del tiempo señalado, no los iba a mandar al lago de fuego y azufre. ¿Qué dicen? Bueno, permítenos ir y meternos al cuerpo de esos puercos y destruirnos con ellos. Salen del cuerpo de estos dos endemoniados, fíjense, salen como unos 2000, que ese era el tamaño del hato de los puercos que había en esa región de los Gadarenos. Deduzco que cada uno de los endemoniados traía 1000 y 1000, atormentados día y noche estos pobres seres humanos, estos gentiles, y le piden permiso, le ruegan y le piden permiso para entrar a la manada. No le dicen, ah, bueno, señor, si todo no es nuestro tiempo, ahí nos vemos, nos vamos a los puerquitos y nos tiramos al acantilado y ahí muere. No, le piden permiso al Señor de señores, que les permitiera entrar a esa manada. ¿Por qué? Porque ellos sabían con quién estaban hablando. Aquí podemos hacer varias preguntas. ¿Por qué la razón de entrar a los puercos? Una puede ser el de destruir. Otra, que al ver los gadarenos, que nuestro Señor Jesucristo les permitió a esos demonios entrar
a sus cerdos y tirarse al acantilado, eso era para que estos gadarenos se enemistaran con nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente es eso, no lo sabemos. O pueden ser otras muchas razones. ¿Qué es lo que sí sabemos? Nuestro Señor Jesucristo les dio el permiso, concedió la petición de quién, de estos demonios. ¿Qué les dijo? Id. ¿Quién le dijo? Nuestro Señor Jesucristo. Id. Y ellos saliendo se fueron a aquel hato de puercos. Y aquí todo el hato de puercos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Aquí les ordenó, id, vete, salte, tírate. Los gadarenos, ellos estaban conscientes y fueron testigos del, del salvajismo, de lo salvaje que eran estos dos hombres. Pero no eran ellos, eran los 2000, más o menos 2000 demonios que traen estas dos criaturas, estos dos seres humanos. Ahora, estos gadarenos se alegraron de ver esa situación de que dejaron a dos conciudadanos tranquilamente estos demonios. No, que lo que hicieron estos gadarenos, en vez de alabar, en vez de adorar a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue la reacción de estos ingratos gentiles, de estos gadarenos? Van al encuentro de nuestro Señor Jesucristo y le ruegan que se fuera de su región. Fíjense bien, Señor, vete de aquí porque eres la ruina económica para nosotros. Ya perdimos 2000 puercos porque tú diste la orden a esos demonios que salieran y se fueran en ellos. ¿Qué es lo que le preocupaba más a estos gadarenos? Su poder económico, su, su patrimonio posiblemente para los hijos. Sus propiedades ya estaban dañadas, que eran los puercos. Y eso lo vemos con los gadarenos y lo vemos ahorita también en la actualidad. Nadie quiere saber de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otra situación. En vez de que le hayan dicho, Señor, tú tienes poder, Señor, te traemos a nuestros enfermos para que los sanes. Y los sanes física y sanar los sanar espiritualmente. No le dijeron nada de eso a nuestro Señor Jesucristo. Ellos pensaban en una sola cosa. Jesucristo ya nos hizo perder mucho dinero porque nos aventó 2000 puerquitos al precipicio. Vete, vete de esta región. No queremos saber nada de ti. Somos ingratos, el ser humano somos ingratos. Ellos no se alegraron de que nuestro Señor Jesucristo sacó demonios de seres humanos y los arrojó. Ellos vieron simple y sencillamente pérdidas.
Mis amados hermanos, nosotros debemos de entender y comprender quién es nuestro Señor Jesucristo. Debemos de entender y comprender que Él tiene todo bajo su control, bajo su poder. Nada se le escapa. Debemos de entender y comprender también que Él restaura esos corazones atribulados. Y Él le ordena también a la naturaleza. Que debemos de entender una situación. Si en esa feroz tormenta nuestro Señor confió en su Padre, así nosotros debemos de confiar en nuestro Padre y en nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de alegrarnos cuando vemos que nuestro Señor Jesucristo hizo algo en algún prójimo. Y mis amados hermanos, me despido no sin antes enviarles un abrazo y que las bendiciones de nuestro Padre y Señor estén con todos ustedes y sus familias. Amén, hermanos.